¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas buenas tardes. tardes, noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten sintonizar. El podcast jurídico favorito. Número uno, tal vez, Tal vez. tal vez. Pues en esta ocasión traemos un tema, híjole, no sé cómo describirlo, yo diría difícil, Sí, difícil y fantasioso además. un tanto cuanto fantasioso Eh, es la conciliación. la conciliación. Vamos a empezar. Ay, ¿te imaginas un mundo sin abogados? Ay, sí, a la rueda de San Miguel, ¿verdad? Ay, qué difícil es la conciliación en el juicio que tú gustes, Sí, porque, híjole, hay tantos factores que hacen imposible muchas veces la conciliación, porque pues dependemos de las partes, sí, principalmente, que son quienes disponen de sus derechos un tanto para llegar a un punto intermedio. Dependemos de los abogados también que sí. asesoran estas partes. Y de las Y autoridades. dependemos de las autoridades que puedan llegar a autorizar estos convenios, porque muchas veces pues no les importa la voluntad de las partes, ellos dicen no. Sí. ¿Por dónde arrancamos este complicado tema? Pues yo, ahora sí que la concepción que tenía de esto fue justo de una audiencia de conciliación que tuve hace poco y que dije, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿En qué casos citas al cliente a la audiencia de conciliación? ¿En qué casos no? Y yo creo que empezar por ahí, ¿no? Sí, Porque hay asuntos donde de plano, desde el principio, el no te cliente presentas a la te de lo conciliación. dice, Sí, no hay punto de conciliación. Es algo que yo creo que desde el inicio del proceso, que te llega un cliente para una demanda o un cliente con un sí, emplazamiento para contestar, es algo que se debe de preguntar desde el principio. sí, ¿Hay disposición para una conciliación? Sí o no. Si sí la hay, pues cuáles son sus parámetros de lo posible. justo. Y si no lo hay, pues lo que tú dices, ¿no? De plano, ni me desgasto en comparecer a una audiencia que es, va a ser más trabajo para el órgano jurisdiccional, De porque hecho, es hacerme comparecer, sí, y va a ser pérdida absoluta de tiempo para mí sí. y para mi cliente. Entonces, ni caso. Sí, de hecho yo igual tengo esa política, ¿no? Usualmente, yo le comento a la gente, ¿no? Independientemente de la decisión que tomen en el momento, ¿no? Porque muchas veces, y sobre todo me toca mucho con demandados, ¿no? Pues se tiene esta sensación de ataque, ¿no? Personal. Muchas veces las demás se las toman personales. Sí, Y yo lo que les digo, pues no, a ver, muchas veces es nada más aclarar ciertas cosas, ¿no? Y esto se da también mucho en materia familiar, sí, ¿no? Clásico. Es que yo siempre le daba dinero para la pensión. No importa. Aquí, si tú cumpliste, no importa. Aquí lo que importa es que te están demandando de todas maneras. sí, Hay que contestar. Y en un momento dado, pues esto lo único que va a hacer es regular. ¿Cuánto así te es. toca dar? Para que no después sientas que tú estás dando de más, ella no sienta que está dando de menos. Esto lo va a determinar la autoridad o en un convenio ustedes mismos. Y pues bueno, ya sobre de eso, pues yo le digo, ¿sabes qué? En un momento dado que tú y pues yo les digo, ¿no? Ya en un momento dado que tú no quieras conciliar o que tú me digas que no hay punto para conciliar en este momento, pues no significa que no podamos conciliar después en el proceso. Sí, No, finalmente, pues es permitido, ¿no? Hasta antes de la citación para la sentencia, se sí, puede llegar a un convenio conciliatorio y no pasa nada. sí. Ahora, ¿cuál es la política que uno debe aplicar a la hora de negociar? Porque yo justo decía, a mí me fastidia que la otra parte llegue a conciliar con amenazas. Sí. Cuando te amenazan de que te van a denunciar, de que te van a... O sea, ahora sí que a mí no me amenaces, ¿sí? A mí no me amenaces. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, ¿no? Pero no me llegues con amenazas para tratar de que yo Sí. genere un convenio. Me recuerda esta frase de que está atribuida a Kennedy de que no tenemos miedo de negociar, pero no vamos a negociar con miedo. Así es. Entonces, a la mismo, yo de manera recíproca, en este asunto había un tema ahí con una firma que yo le dije a mi cliente, ahorita ni lo vamos a tocar. Sí, no. ¿Por qué? Porque si lo vamos a hacer, pues lo hacemos, pero ahorita no vamos a buscar una negociación desde el punto de vista del miedo. Queremos que se llegue a un arreglo conciliatorio que evite futuros conflictos. Así es. Entonces, no queremos que ellos vayan a negociar con miedo. Tampoco vamos nosotros a negociar con miedo. Así es. El problema es que muchos abogados no piensan así. Abogados e incluso a mí me ha tocado facilitadores Sí, que también llegan con esa actitud de
pues meterle miedo a las partes, ¿no? Es que mire, si esto no sucede en este momento, si no concilian aquí, y esto es muy, muy común en materia laboral, ¿no? Los juicios se tardan 1000 años. Y bueno, a ver, esa no es tu función, Sí, ¿no? Muchas veces, pues, digo, yo por ejemplo en estos casos, yo a los clientes sí les digo, ¿sabes qué? Pues hay que tener un parámetro realista de conciliación y ya en un momento dado, pues vemos, ¿no? Porque sí, se puede llevar años tu sí, proceso. Pero de repente la autoridad habla de más en este tipo de asuntos y se mete a circunstancias que no les compete. En materia familiar también me ha pasado que jueces quieren forzar el convenio. Yo siempre les digo a las partes que de nada nos sirve hacer un convenio solamente por concluir el juicio en ese momento sí, si no se va a cumplir. sí, Porque se firma, y me ha pasado en muchos juicios, que firman convenio y al mes ya estamos con los incidentes de ejecución. ¿Por sí, qué? Porque no se cumplió. Firmaron de a fuerza y no, nunca estuvieron realmente de acuerdo con los parámetros del convenio que se presentó. sí, 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 sí. Es decir, la conciliación que se tiene que lograr es genuina. Sí, Y precisamente por eso, desde antes se platica con las partes y en el momento, pues se platica con los abogados. Muchas veces depende qué tan de acuerdo estén. Muchas veces los abogados decimos, ¿sabes qué? Ok, como se dice en materia laboral, la diferimos, sí, pero porque estamos en pláticas, no porque la diferimos nada más porque quiero ganar más tiempo sí, para mi asunto, porque esto se da mucho o se daba mucho en materia laboral, que sí. la diferimos nada más porque tú tienes muchas audiencias, yo tengo muchas audiencias y el cliente pues que se lo lleve la... Sí. Mira, fíjate que yo en materia laboral, y justo yo creo que por eso habían muchos abogados que no me querían dentro de ese gremio, yo tenía por regla no diferir audiencias. Sí, ¿Vamos a llegar a un arreglo? Ok, perfecto, llegamos a un arreglo. Pero en este momento, ¿me tienes una respuesta o no? Porque es sí, tan fácil como que, no es como que la Junta en su momento siempre llegaban a las audiencias a la hora, ¿no? sí, Teníamos mucho tiempo, ¿no? De parámetro para, ¿sabes qué? Pues si viene tu cliente, pues platica con él y vemos, ¿no? A lo mejor sí, podemos firmar un convenio ahorita, aunque no tengamos cumplimiento en este momento. sí, Fijamos fecha para cumplimiento. No pasa nada, sí, ¿no? Para mí siempre trataba yo de eliminar esas excusas, ¿no? De que, no, es que nos faltan datos. No pasa nada. Sobre lo que tengamos, trabajamos el convenio para firmarlo en caliente. claro, Y si no, pues seguimos con el proceso y si realmente tenemos ánimo de conciliar, lo vamos a hacer en cualquier momento. así es. Entonces, fíjate que algo curioso que sucede en materia laboral es de que se dan más convenios, creo yo, en fases ya después de desahogo de pruebas, Sí, que ni en la propia audiencia de conciliación. ¿Por qué? Usualmente hay patrones que son necios y en un momento dado pues no ofrecen ni medio centavo partido por la mitad hasta que no ven que van perdiendo. así es. Pero yo siempre les dije en un momento dado a mis clientes, porque me tocó estar tanto del lado patronal como del de trabajadores. Cuando me tocaban patrones sí les decía, si por alguna situación lo que tú me estás diciendo en pruebas se cae algo, Sí, ¿no? De tu versión que me estás dando para trabajar tu asunto, la negociación para una conciliación va a cambiar mucho la dinámica. sí, Porque no es igual conciliar o buscar una conciliación cuando estamos pues en una etapa temprana del proceso donde nadie tiene la razón sí, a negociar perdiendo. así es. Y yo soy enemigo de negociar perdiendo. Entonces, ¿por qué? Porque pues, en un momento determinado todo el apalancamiento, por así decirlo, pues lo tiene la otra parte. Sí, Entonces te pueden pedir las perlas de la Virgen y pues tú tienes que ver si las consigues, porque si no, de todas maneras, en la sentencia lo más seguro es que te la saquen. así es, así es. Te va a jugar en contra. Y precisamente por eso yo sí soy amigo de que sea en la etapa de conciliación, que para eso es, Sí. que justamente las partes están como que tablas y podemos justamente hacer esto que yo comentaba. Mira, el tema de la firma, vamos a dejarlo fuera Sí, para no todo lo que tenga que ver tocar. con la litis va de fuera. Así es, dejémoslo fuera y vamos a ver si hay una voluntad tal cual de negociar. Inclusive se da el caso que, ok, el proceso está continuando su curso, en materia civil se da mucho, que sabes que no la queremos diferir, vamos a abrir el periodo de 8 días de pruebas, pero durante estos 8 días, abogados, vamos a estar en En contacto contacto. para generar un convenio y si se puede antes de que finalice el periodo probatorio, exhibimos convenio y si no, pues nosotros por nuestra parte, lo que le decía al pasante es, tenemos que preparar nuestras pruebas, Sí. porque nuestro plazo está corriendo y de todas maneras hay que proseguir. Sí, es que yo justamente por eso soy un poquito enemigo de diferir las Sí. conciliaciones,
Porque para mí, híjole, de repente, y me llegó a suceder, que casi era regla para mí. De las pocas veces que yo llegué a diferir por pláticas conciliatorias, en las siguientes fechas no había respuesta. Ajá, Y ese periodo fueron tiempos muertos que no te llevaron a absolutamente nada. así es. Entonces, para mí, por eso se convirtió en regla de, no, No, conciliamos en este momento o conciliamos en el curso del proceso, así es. pero mientras vas avanzando. Así es. Entonces, yo sé que a lo mejor para muchos abogados, pues no es una forma, pues, de trabajar tan común, ¿no? Porque, pues, están, y sobre todo en materia laboral, que, híjole, cómo detesto Sí, esa parte del gremio, ¿no? Que forzosamente quieren diferir, porque es más, incluso justo hasta con amenazas, ¿no? No, pues es que si no diferimos ahorita, pues yo dudo mucho que lleguemos a un arreglo. Pues nos vamos a juicio nos entonces, no pasa nada, ¿no? Entonces sí, este tipo de roces, ¿no? Entre los colegas de repente es medio complicado, sí, porque se toman a mal el hecho de que uno no quiera diferir audiencias, pero híjole, es que cuando no se llega al convenio, pues todo lo que diferiste todo lo que, el tiempo perdido, vaya, no sirvió sí. de nada y no avanzaste tu juicio tampoco. Sí, 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 hay que tener en cuenta que pues la idea es que el proceso avance en Así es. caso de ser necesario. Y justamente el otro de los parámetros es que cuando ya estamos en una etapa muy tardía del proceso, esa tiende a ser la segunda etapa más importante donde hay negociación, porque una parte ya va perdiendo, Sí, ya siente que es mucho tiempo. sí, En casos, ¿no? Que ya llevan muchos años, ya es muchísimo tiempo y ¿sabes qué? Pues me conviene llegar ahorita a algo, sí. ¿no? En materia laboral se da el caso, ¿no? Que oye, pues el trabajador se le ofrecieron las perlas de la Virgen, pero ¿qué crees que pues, el patrón no tiene Sí. esa solvencia? Y ya fueron 10 años de proceso, entonces, ¿qué crees? Pues me tengo que conformar con algo Sí. tangible, algo que yo pueda cobrar. Sí, porque también se llegan a dar esas situaciones, ¿no? Donde, pues hay veces que, pues digo así que las circunstancias cambian para todos, ¿no? Sí, Y no me quiero imaginar, por ejemplo, lo que fue la pandemia para los colegas laboralistas, lo que fue el cierre de muchos negocios sí, y cuánto trabajador pues se va a quedar sin cobrar liquidaciones porque va a estar difícil ahí pues cobrarle a quién, así es. ¿no? Entonces, fíjate que me acordé de un sucesorio que nos tocó conocer a los dos, Sí, donde pues finalmente tuvieron que negociar, porque además no era como que se estaban peleando mucho tampoco, no, les tocó casi de a peso. casi de a peso, pero curioso porque tenía años Sí, el juicio. Y no era, digo, a lo mejor se va a escuchar despectivo, pero es que no era un juicio millonario para el tiempo no. que llevaba. No, 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 o sea, era un juicio sí cuantioso, pero tampoco era Es que eran la... muchos herederos. Sí. Y entonces que le tocó a cada uno, incluso fue un trámite así bien extraño, porque en un solo certificado de entero se exhibió la cantidad, porque eran cuentas bancarias, Sí, no era un bien inmueble, eran cuentas bancarias. Entonces se exhibe, ajá, pero son tantos herederos que había que sacar copia certificada del billete de entero sí, para ir a cobrarlo sí. y fuimos como, si no me equivoco, yo fui como 5 veces a hacer ese trámite. Así, un heredero por otro, porque además no se querían ver las caras. Ajá. Sí, y de hecho, estoy casi seguro que la albacea gastó más Sí, de lo que cobraron. sí, Y digo, afortunadamente, pues no les quiso cobrar honorarios ni nada, pero sí, de haberlo que pues, se hubiera llevado muchos años más todavía, ¿no? así es. Pero yo creo que en los juicios donde se debería de imponer un poquito más el tema de conciliación es en las sucesiones. Y curiosamente son juicios en los que no se tiene una etapa específica para ello. Así es, en realidad no hay una etapa específica y acá es donde yo voy a quemar a cierto juez de aquí del tribunal de Morelos, un juez, pues que se le ocurrió la puntada que todos los herederos están de acuerdo, la ley es clara, si todos los herederos están de acuerdo, los intereses del fisco también están cubiertos y no hay menores e incapaces, pueden, dice tal cual la ley, pueden separarse de la prosecución del juicio sucesorio y llegar a los acuerdos que estimen convenientes para la solución de la sucesión. Sí. Pues una vez declarados los herederos, estos herederos presentan un convenio donde literalmente eran 5 herederos y a cada uno le toca la quinta parte. O sea, no había mayor tema. Pues nuestro querido juez, que era el juez séptimo familiar de Cuernavaca,
se le ocurrió la brillante idea de que no aprobaba ese convenio. El anterior porque ya lo cambiaron. Ya lo cambiaron, por eso dije era, el Sí. juez séptimo familiar de Cuernavaca. Se le ocurrió que no aprobaba ese convenio por sus... Es que, fíjate que a mí en sus sesiones, yo creo que es donde de repente es más complicado. Porque a mí me llegó a pasar también que de repente, justo en intestamentaria sobre todo, Sí, no hay menores. Y usualmente si están de acuerdo, yo les doy la opción a los clientes, ¿no? O sea, es que, mira, ¿tienes la solvencia para llevártelo ante notario? No, Sí. pues que sí. Agotamos la primera etapa sí, y nos vamos ante notario. Y me tocó en un juzgado en Jutepec. Ya tiene rato, ni me acuerdo quién fue el juzgador en ese entonces. Se hizo la solicitud y no la negaron. sí, te creo. Te creo. Y uno se queda así de, ¿por? Está establecido en la ley. Exacto. Entonces, pues bueno, recurrir y nos hacen trabajar de más por algo que, pues es que, a ver, Ya está solucionado. sí. O sea, es lo curioso de la conciliación, porque cuando no es posible la quieren forzar y cuando no es forzada y las partes las quieren, hay veces que la autoridad te coopta. Así es. Fíjate que también tengo un caso bien presente. 3 veces presentamos convenio, era de alimentos. Y aquí fue por una cuestión del Ministerio Público. Sí, En las 3 veces nos echó abajo el convenio. Y yo siempre tengo un pleito en general con los ministerios públicos en este tipo de asuntos. y con los juzgadores. Y con los juzgadores principalmente. De hecho, apenas me tocó algo completamente diferente, pero ahorita vamos, por partes. No, en esa ocasión fueron 3 veces en que el Ministerio Público nos echó abajo el convenio. Un juicio que ya llevamos como 4 años. Ajá, Y yo le llegué a comentar, ya desesperado, ¿no? En la tercera ocasión que se negaba el Ministerio Público, pasé con la juez en ese entonces. Y le dije, su señoría, a ver, el hecho de que el Ministerio Público se oponga no es vinculante para usted. No, es que es representante. Sí, es representante, pero finalmente quien tiene la batuta en este juzgado es usted. Y si usted decide que se va a aprobar el convenio, aún y con la negativa del Ministerio Público, no importa, se aprueba. Sí. Y se le dejan a salvo los derechos al Ministerio Público, que no va a hacer nada. que de hecho ni legitimación tendría. No. Entonces, yo le dije, pues, ¿para qué continuar con un juicio que ya es la tercera ocasión que queremos llegar a un convenio y que por un tema irrelevante? Lo que pasa es de que, y siempre sucede con el tema de las garantías. Sí. La garantía la queríamos presentar, pues, exhibirla por partes. No querían. Entonces, pedíamos plazo, no querían. Y justo todo lo contrario en otro juzgado, pedimos un plazo para exhibir la garantía. Plazo, sí, a lo mejor exagerado tal vez, porque pedíamos 2 meses. Sí. Y le dije, pues mire, no pasa nada, ponemos una clausulita ahí, ¿no? Que en caso de que no se presente, pues continuamos con la secuela procesal, que finalmente es lo que va a suceder. Así es. El Ministerio Público se opone, pero el juez lo autoriza Sí, y ya, queda el convenio. sí. Digo, todavía, por ejemplo, en ese estamos aún pendientes de que se presente la garantía. Pero bueno, ¿qué diferencia cuando la autoridad no te coopta esta parte de la conciliación, ¿no? Te la debe de facilitar porque finalmente incluso pues, es menos trabajo para ellos también. Así es. De pronto se olvida que aquí debe de permear el principio de autonomía de la voluntad de las partes. Sí. O sea, si las partes ya están de acuerdo, la autoridad debe de limitarse a autorizar el convenio. Obviamente hay cuestiones que pueden ser contrarias a la moral o al derecho. Sí. Yo con el tema de la moral no estoy así como muy seguro de qué es lo que entiende la ley por la moral, pero sí estamos de acuerdo que yo no voy a convenir que te voy a pagar 1,000,000 de pesos por desnudarte. O sea, estamos de acuerdo. Pero es que Que no además lo la voy moral a- de quién. Ajá. Sí. Sí. O sea, estamos de acuerdo que no voy a pagar esa cantidad o que no voy a poner en mi acuerdo de alimentos que le voy a dar para la mota al menor. O sea, obviamente. Así es. Y entonces, obviamente hay cuestiones que son contra el derecho, que sí, el juez lo tendrá que regular, pero aquellas que no son contrarias ni a la moral ni al derecho entran Sí. dentro de la autonomía de la voluntad de las partes. Así es. Tan sencillo como eso. Permitir a las partes convenir en todo aquello que no atenta ni a la moral ni al derecho. En el caso de un juicio sucesorio, si uno de los herederos decide comprarle a todo su parte en 1 peso y los demás están de acuerdo, Sí. lo único que bastaría sería, pues bueno, si están de acuerdo todos y lo ratifican,
firman. Sí, mira, si Si no, acaso como juez te podrías llegar a cerciorar así es. de la libertad en la voluntad de las partes, Así es. ¿no? Pongámonos la toga para ese ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo lo que pediría es, primero que se me vea un avalúo. Sí, Si sobre ese avalúo, dándole vista a tus coherederos, ellos aceptan y ratifican, adelante. sí, Pero no decir, no, no se aprueba. No, ¿por qué no? Nada más cerciórate de lo que puedas llegar a tener dudas en tu calidad de juzgador, porque además en materia familiar aquí en Morelos pues, tienen amplias facultades de dirección procesal, sí. ¿no? Que luego las usan para cada aberración, pero bueno, y lo puedes hacer si esa es tu duda genuina, ¿no? De que, pues, ¿por qué van a recibir un peso? Podrían repudiar la herencia y no recibir Sí, nada. es decir, sí, Y la ley lo permite. Entonces, sí, de repente las autoridades, híjole, en vez de facilitar, perjudican y cuando deben de realmente ponerse en un papel que busque proteger a alguien, hay veces que no lo hacen. así es, así es. Por otra parte, como abogados, muchas veces no tendemos a facilitar la Sí, conciliación, porque pues vamos a la audiencia, ok, ya quedamos y todo diferimos, y fuera de la audiencia, ya en la oficina, le decimos al cliente, no, es que mire, usted puede ganar por esto, por esto, sí, por esto, le bajamos el sol, la luna y las estrellas, pensando en el cobro de los honorarios que van a venir. sí. He aquí el tema de por qué yo sí considero siempre cobrarle al cliente por etapa procesal. O sea, estamos en la etapa de conciliación, tú en esta etapa me vas a pagar hasta el ofrecimiento de pruebas. Así es. Aunque lleguemos a convenio, tú me vas a pagar como si yo hubiera ofrecido pruebas. ¿Por qué? Porque justo estamos en esa etapa, que para eso es. Justo por eso yo, al menos en la cuestión de cobro de honorarios, me decanto mucho más por lo que son las igualas, Sí, porque realmente en la iguala, pues, es el reflejo del tiempo que le estás invirtiendo. sí, Entonces, si el juicio se va a llevar 5 años, pues son 5 años que le vas a estar cobrando al cliente. Caso contrario, cuando son por porcentajes, porque pues, hay veces que no refleja la cantidad de trabajo que te así implicó el es. asunto, ¿no? Entonces, es todo un tema, ¿no? El cobro de Sí, honorarios. Pero pues para este tipo de situaciones donde dices, bueno, pues a lo mejor no cobré todo lo que yo quería, pero pues realmente le invertí 3 meses al juicio, ¿no? sí, Porque lo concluimos en una conciliación. Entonces dices, pues bueno, o sea, me llevo la recomendación del cliente casi seguro porque se resolvió pronto su juicio. sí, Pero sí, el tema de los colegas que le bajan el sol, la luna y las estrellas a los clientes por alargar los procesos es complicado porque además justamente por eso los jueces muchas veces tienen esta costumbre, ¿no? De que en la conciliación se encierra con las partes y a los sí, abogados nos dejan como apestados afuera, sí, ¿no? A mí se me hace incómodo, sí, principalmente porque usualmente me ha tocado que cuando eso sucede, se forzan convenios. sí, Entonces, yo antes de que entre mi cliente con el juzgador, siempre le digo, a ver, nunca te sientas presionado, presionada a firmar ni a aceptar absolutamente nada. El juez te puede decir lo que quiera, pero finalmente él no va a ser la última autoridad si esto se va a largo. Entonces, pues ya les explico varias cosas, ¿no? Porque, pues obvio, te intimida, ¿no? El sí, estar frente a una autoridad y que esta autoridad te trate de sacar forzosamente un convenio, ¿no? Porque además, justo de las veces que me ha tocado ese tipo de convenios a puerta cerrada con los juzgadores y los abogados afuera, son los convenios que al mes, 2 meses, se están ejecutando por vías incidentales. sí, 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 es muy frecuente esa situación. Como se encerraron, como únicamente Sí. estaban las partes, no estaban del todo asesoradas, no Ujú. estaban del todo seguras de lo que estaban firmando. Se ha dado el caso, a mí me tocó, que ya habían llegado al acuerdo, es tanto de alimentos y lo que fuera, y en el momento ya que estábamos dictando el convenio, pues una abogada le dice, oiga, ¿y no le va a dar nada por concepto de útiles escolares? Que hasta la secretaria de acuerdos voltea y le dice, a ver, abogada, ¿qué comprenden los alimentos? Claro. ¿Sí? Pero son temas en donde ese tipo de dudas te surgen a ti Sí. como abogado en el momento en que se está generando el convenio y que efectivamente a los 2, 3 meses ya le está demandando el aumento. Es que justamente de repente son temas donde, justo en tu ejemplo, ¿no? Hay veces en las que cuando lleva uno usualmente es la clienta, ¿no? Que reclama la pensión alimenticia, siempre procuro yo decirles, ok, procura pensar en una cantidad
que te abarque todo, Sí, porque eso es la pensión alimenticia. Ahora, se puede agregar, y yo lo he hecho en sí, convenios donde cuando son inicios de clases, ¿no? Estos nuevos ciclos escolares donde pues vienen gastos fuertes sí, porque son útiles escolares, cuando son escuelas particulares pues hay que pagar reinscripción. Entonces, pues muchas veces ese gasto en un convenio así sí, no se piensa. sí, sí, sí. Entonces, resulta, ¿no? Que para julio, agosto, la clienta, híjole, no me alcanza. Ajá. Y vamos a reclamar un aumento. Y va a reclamar y entonces el deudor alimentario con sobrada razón va a decir, pues yo te estoy pagando Sí. y de ahí sacas, ¿no? Sí. Y justamente yo tengo por allá otro asunto en donde se está pidiendo la modificación de la cosa juzgada precisamente por estos temas. Y le decía a mi colega, que es el que tiene el trato directo con la clienta, mira, ahorita que estamos en etapa de conciliación, si tú tienes el número de la abogada, háblale para ver qué opciones hay de conciliar antes de la audiencia de conciliación, pues para saber si me voy a presentar o no. Así es. ¿Por qué? Porque si no tengo necesidad de presentarme, pues no me presento y que se abra el periodo de pruebas. Así es. Es más, bueno, en la mayor parte de los procesos de carácter civil, el periodo de pruebas corre a partir de la audiencia, Sí. los 8 días corren, pero aquí en Morelos, incluso en materia familiar, es hasta que te lo notifican personalmente. Que Entonces, fíjate que yo ¿para siento que qué esa me fue una espero? reforma muy mala, Sí, porque pues cuando el plazo era común no tenías esta... Yo puedo llegar a considerar un poquito una ventaja sí, procesal de ver qué pruebas ofrece mi contraparte y ya después voy y me notifico. pues yo lo hago. O sea, Y sobre de eso yo ofreceré mis pruebas, ¿no? Porque ¿para qué me desgasto en ofrecer 15, 20, 30 pruebas diferentes cuando a lo mejor voy y me asomo que mi contraparte Mira, ofreció nada más testigos y la confesión y declaración y las presunciones y se acabó? mira, ya ofreció la pericial que necesito que ofrezca, Sí. la pericial de psicología. En vez de ofrecerla yo, Sí. lo que voy a hacer es que voy a agregarle puntos. Así es, Y ya tomó nota de qué puntos voy a agregar y se acabó. así es. Sí, y ya no te desgastas en tu escrito. Así es. Entonces, E incluso ni siquiera en mi perito. así es. Es más, me acojo al del juzgado. Sí, vaya, son cuestiones procesales que... desventajas, ¿no? O Sí. ventajas que pudieran llegar a darse en materia familiar aquí en Morelos. Sí, Pero la cuestión con la conciliación en materia civil, yo siento que es mucho más fácil que en materia familiar, porque usualmente pues se trata de cuestiones más tangibles, más Sí. objetivas. No sé si a ti te ha pasado en materia familiar, que a mí por eso de repente tengo conflicto con la materia, donde pues usualmente como que las partes no deslindan el tema personal, sentimental, de lo que es el proceso justamente. Y me ha tocado todavía gente que quiere pedir divorcio porque le fueron infiel. A ver, no vamos a ventilar nada de esta parte de tu vida privada. Eso es un tema aparte, ¿no? Y muchas veces sobre de ese mismo rencor, sí. pues piden otras cosas adicionales y la conciliación es casi imposible en estos casos. Sí, 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 juegan mucho las emociones y en los juicios de materia civil, no tanto, en los juicios incluso ejecutivos mercantiles, Mucho menos. prácticamente nada, porque el tema es dinero, Sí, básicamente, ¿no? Y o sea, debes, no debes, así es. cuánto planeas pagar, Sí, cómo lo incluso puedes pagar. por eso la propia materia limita las excepciones, ¿no? Para Así no es. desviarnos mucho del tema. Y yo he visto de repente también procesos en materia familiar donde pues avientan incidencias de la nada, ¿no? Sí. Y promociones frívolas, ¿no? De acusando, es que me vino a gritonear. Y es que eso el juez no lo va a resolver realmente. A lo mejor te va a percibir que no lo vuelves a hacer. Y de repente me ha tocado juicios en los que promueven casi del diario. Sí, Tú estuviste con una abogada de ese estilo. sí, Y en un momento dado engrosan el expediente y pues imposibilitan una conciliación. sí, sí, sí. Llega un punto muchas veces en donde te quedas pensando, se van a morir primero las partes Sí. antes de llegar a un arreglo. Sí. Y casualmente llega a suceder que cuando fallece alguna de las partes en este tipo de procesos, los herederos son los que concilian. Sí, 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 que en cuestión de 5 minutos concilian. Sí. Ay, hay algo más que agregar a este complejo tema de la conciliación. Pues primero no intimiden, primero que nada, ¿no? No O lleguen sea, amenazando. no lleguen amenazando, a mí no me amenaces. Pero
más que nada hay que facilitar la conciliación cuando es posible, y cuando no es posible hay que facilitar la continuación del proceso. Sí. Punto. Sí, yo me acojo. Sí, realmente yo creo que no habría más que agregar, estoy de acuerdo, ¿no? Porque, digo, realmente cuando es posible se nota la Sí. voluntad de las partes, ¿no? Hay veces que hay que afinar ciertos detalles de, Sí. incluso el propio juzgador, ¿no? Puede proponer vías para solucionar estos detallitos, ¿no? Pero el coaccionar los convenios nunca llega a nada bueno. Sí. Pues yo creo que con eso nos vamos. Esperamos ver en los comentarios sus comentarios con sus anécdotas de conciliación. Sí, ¿Por qué no? sí, sí, ¿Qué sí, tal si les ha algo ido? nos faltó por acá. Si algo nos faltó comentar. Y pues bueno, ya saben, suscribirse al canal, vamos muy bien. Y compartir el contenido. ¿Por qué no? Sí, gracias. Gracias.